para prohibir la propaganda electoral a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes de texto y mensajería instantánea. En segundo lugar, una carta de la bancada de la UDI informando que el diputado don Cristian Lavé reemplazará en esta sesión a don Juan Fuenzalía. Y finalmente un correo electrónico de la señora Gabriela Hilliger del Servicio de Jesuita Migrante, al que adjunta una minuta sobre propuestas de indicaciones al proyecto de ley sobre refugiados, y solicita también, si la comisión lo tiene a bien, que puedan seguir aportando a la discusión sobre este proyecto. Eso es todo, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay solicitud. Diputado Kaiser. Ahí sí, ya. Mi consulta, señora presidenta, cuando una organización quiere hacer llegar indicaciones o algo así, ¿eso no está bajo la ley de lobby de alguna manera? ¿No está regulado? Porque hacer llegar a indicaciones a una comisión que está viendo un proyecto de ley directamente algo inusual, tengo la impresión. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, sí. La verdad es que esto fue un compromiso que asumieron ellos a solicitud de la comisión en la sesión que expusieron. Se ofrecieron para hacer llegar una minuta, digamos, con propuestas de indicaciones, digamos, y la comisión accedió y lo enviaron. Sí, una minuta, no, por supuesto que no pueden ser indicaciones. Sí, tal como dije nuestro secretario, recordar que cuando estuvieron presentes acá, dijeron que por de pronto en los días que venían iban a mandar justamente una minuta. Eso. ¿Qué estamos? Bien, continuando con nuestro compromiso del día de hoy, vamos a pasar entonces a revisar la orden del día, y aparece aquí el documento que dice que entre las 15 y las 16 horas continuar con la discusión y votación en particular de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción. En primer trámite constitucional reglamentario con urgencia calificada de simple. Letra A. Modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Letra B. Ahí está el número del boletín. Modifica cuerpos legales que indica en materia de transparencia y probidad municipal. Boletín. También está el número, vencimiento de esta urgencia el día 26 de octubre. Para este efecto, tal como lo expresa aquí el documento, y para analizar estos puntos de la tabla, se ha invitado al ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde. ¿Presidente? Sí, don diputado Becker. Sugiero que en la medida que esperemos al ministro, puedan los asesores comenzar el trabajo y comenzar a avanzar en el tema, por favor, si la comisión lo tiene a bien. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Iniciamos con los asesores el tratamiento de lo que resta de por favor, de este proyecto que ya algún día tendrá que dar la luz. Así que, por supuesto que los invitamos a ustedes a ser partícipes de esta sesión. Bien, le voy a pedir a nuestro secretario para que nos coloque al día en qué espacio de este proyecto quedamos. Esta sesión, presidente, en realidad estaría destinada a revisar todos los puntos que quedaron pendientes de las sesiones anteriores, y que yo se los voy a ir indicando a medida que se vaya iniciando su discusión y votación en particular. Ustedes tienen el comparado grande y yo les voy a ir indicando esto ya fue conversado con el Ejecutivo y hay acuerdo, digamos, en esos temas.
pendiente. Bien, adelante nomás, señor Gracias. secretario. Estaría pendiente en primer lugar una indicación de la diputada Zagartilla, que está en la página 25 del comparado, que se refiere al artículo 79, letra B. 25. Ya, Del grande, sí. del grande. Ah, ya, claro, quedó pendiente. Sí, tienes razón. Sería para agregar, presidente, sería un párrafo, un inciso nuevo, ¿no? Si es que la comisión lo tiene bien, naturalmente, que dice así: en caso de que las y los concejales no den cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, se les aplicará una multa de 2 UTM. Se refiere al deber de no, o sea, de fundamentar el voto o abstención. Entonces, si no dan cumplimiento a eso, se le aplica la sanción que propone la diputada a través de su indicación. Bien, le vamos a dar a continuación la palabra entonces al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. La indicación apunta a establecer una sanción de multa en los casos en que no se fundamente el voto o abstención por parte de los concejales. En nuestra opinión, sería improcedente establecer una sanción de multa en estos casos. Hay otros cuerpos colegiados que tienen deber de fundamentación y, sin embargo, no se contempla una sanción de multa. Vemos que además esto podría generar ciertos problemas en su implementación, desde en beneficio de quién va la multa, qué se entiende como adecuada fundamentación o no, y desde luego también genera un estándar distinto respecto de los concejales en comparación a los demás órganos del Estado que también tienen deberes de fundamentación. Eso, presidente. Gracias. Don Renzo y señor Kaiser, ¿qué es lo que opinan ustedes de lo que dijo el Ejecutivo? ¿Están escuchando la opinión de ellos? Exactamente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la aplicabilidad de esta sanción? El diputado, pero ya pensé que no habían dado diputado la- Becker ha solicitado la palabra. Pero le contesto al tiro, señor presidente, si quiere. Sí, gracias. No, ya existe, presidente, existe hoy día la obligatoriedad por parte de los concejales, y al menos mi experiencia es que sí se exigía la fundamentación, porque tal como dice el Ejecutivo, ¿a qué se considera una adecuada argumentación o no? En mi opinión, la sanción estaría, yo creo que no tiene necesidad de ser, en la medida que se exija durante el desarrollo de los respectivos consejos el fundamentar los votos negativos en este caso, o abstenciones por parte de los concejales. Gracias, diputado. Sí, exacto. No sé si alguien quiere, el diputado Kaiser quiere opinar. Lo que sucede es que nosotros no podemos someter a los concejales a un estándar que sea distinto al de los consejeros regionales o los diputados. O sea, en ese sentido, la razón por la cual una persona vota a favor, se abstiene o en contra de un proyecto puede ser incluso basada simplemente en la duda, en no saber o en no estar seguro o tener una mala sensación con una norma específica, y eso es igualmente válido. No sé hasta qué punto impulsa la transparencia el forzar la explicación o la fundamentación del voto. Quien quiere hacerlo lo hace, pero el voto es libre, esencialmente libre, y en ese sentido estaríamos creando un precedente bien interesante, sobre todo si se aplicase a la Cámara de Diputados y tuviésemos cada uno de nosotros 155 que fundamentar cada voto que hacemos en la Cámara de Diputados. Pasarían, creo que 15 proyectos de ley al año, una cosa así. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. A continuación ha solicitado la palabra el diputado don Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, al leer la indicación llama la atención, ¿no es cierto?, de que lo que se busca es sancionar a los concejales porque se declaran
O sea, porque una cosa es abstenerse y otra cosa es no opinar frente a un proyecto determinado o una iniciativa a nivel del Consejo Municipal. Pero llama la atención esta sanción porque, si bien es cierto, ellos debieran inhabilitarse cuando hay conflicto de interés. Eso sí, yo creo que sería importante dejarlo establecido. Pero por solo el hecho de no fundamentar me parece que no corresponde la multa. Pero sí la inhabilidad en el caso que exista conflicto de interés. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado don Cosme Mellado. Bueno, entonces lo someteríamos a votación. Yo creo que estamos unánimemente rechazando esta indicación. ¿De acuerdo? Ok. Don Cosme. Rechazado. Diputada Astudillo, es que viene incorporándose, no sé si... Diputada Astudillo, ¿tú quieres, pero no sé si quieres votar? Es una O aplicabilidad. no quiere participar en la votación. Si los concejales no dan su opinión, para aplicarle una multa. Me sumo la mayoría. Se suma a la mayoría. Ya. Gracias, diputada. Bien, en nombre de la comisión le damos la bienvenida entonces al ministro señor Álvaro Elizalde, que nos acompaña ahora. Señor secretario, continuemos con la otra indicación que estaría pendiente. Pasamos a la Página. página 28. Es el literal C del numeral 9, artículo 79 de la Ley de Municipalidades. Columna central del comparado. Es que es para intercalar en el literal I de la ley, digamos, entre las frases se informarán y el Consejo de expresión trimestralmente. Estos directores informarán trimestralmente al Consejo acerca de su gestión, como asimismo acerca de la marcha de la corporación o fundación, etc. No, este es el proyecto de ley. Es el proyecto de ley. No indicamos nada. No. No. Habría que votar el proyecto como venía originalmente. Se ofrece la palabra. Y al Consejo la expresión El ministro- trimestralmente. El proyecto Ya, lo que el establece ministro aquí- solicita- sí, se agrega la palabra trimestralmente, que se refiere al informe que deben realizar los jefes, las corporaciones y fundaciones al municipio. ¿Los directores de las corporaciones? Los directores de la corporación realizan estos informes trimestralmente. Se agrega la palabra trimestralmente. Dice, estos directores informarán, en la norma vigente, al Consejo acerca de su gestión, como asimismo acerca de la marcha de la corporación o fundación de cuyo directorio forman parte. Se agrega la palabra trimestralmente. Entonces son 4 informes al año. Se ofrece la palabra, diputadas, diputados. ¿Votaríamos entonces esta indicación? Ya. ¿Ya? Diputada- ¿Estamos de acuerdo? Yo creo. ¿Unánime? ¿Unánime? Unánime. Voy a ver cuántos hay, sí. 6. ¿Ah? Bien. Estamos viendo que no es fácil. Falta, estamos viendo quién falta. Orsini, Ullers. Sí. Listo, presidente. Bien. Gracias. Le vamos a ofrecer la palabra nuevamente a nuestro secretario para que nos indique qué es lo que tenemos que ahora resolver. El literal D, Página página 29. 29. El mismo artículo 79.
para modificar la frase en la letra J del artículo 79, para modificarlo, solo podrá consistir en el destino dado a por, deberá a lo menos incluir el destino, uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes o subvenciones municipales percibidos. Así que el Consejo podría solicitar un informe a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales y las entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. Y antes decía, solo podrá consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones municipales percibidos. Ese era el informe tal cual está hoy día concebido en la ley. Entonces ahora se dice, deberá a lo menos incluir el destino, o sea, deberá a lo menos incluir lo que ya está en la ley y se agrega uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes o subvenciones municipales percibidas. Entonces el informe que se tiene que entregar al municipio es mucho más detallado. ¿Se ofrece la palabra? ¿O estaría? Adelante, diputado Caister. Gracias, señor presidente. El movimiento de cada uno de los aportes, es decir, el gasto que se ha realizado o se tendría que rendir, entonces la fundación o la corporación tendría que rendir en la práctica informe detallado de cada una de las acciones que realizó con estos fondos. ¿Estoy entendiéndolo bien, señor ministro, por su intermedio, señor presidente? Sí. Es el uso, situación o movimiento de todos y cada uno de los aportes o subvenciones. Entonces, ¿cómo decirlo? Es cada aporte que se realiza tiene que ser informado con el destino del mismo. Y los movimientos significa cómo se van gastando, efectivamente. Claro. Es un informe pormenorizado. Ahora estamos hablando de las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales en que y a las entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. Tienen que informar el detalle de cómo se gastaron estos recursos. La diputada Morales ha solicitado la palabra. Usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, una consulta al Ejecutivo. ¿Este informe, la periodicidad de este informe, cuál es? ¿O depende de cuándo el Consejo lo solicite? Eso, sí, esto es un informe que se puede solicitar. Que lo puede solicitar el sí. Consejo, ya. El alcalde, en este caso. A ver. No, el Consejo, corrijo. El Consejo lo puede solicitar cuando quiera. Sí. Ya. Se ofrece la palabra. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Presidente. Diputado Cosme Mellado. Sí, solamente un comentario. Por su intermedio, el Ejecutivo incluye también las subvenciones que entrega, todo tipo de subvenciones, a todo tipo de entidad. Primero, no es un informe que exista, que se tenga que entregar periódicamente, sino que el Consejo puede solicitar el informe. Y por tanto, una vez que se toma, obviamente se refiere a todo tipo de subvenciones que se entrega a cualquier tipo de entidad. Está bien. Sí. El diputado Becker me pidió y a continuación el diputado Sí, Caister. presidente, me refiero a que deberá incluir los destinos, uso, situación y movimiento de todo y cada uno de los aportes o de subvenciones municipales percibidos. Estos son los que percibe el municipio, los que entrega el municipio también a las distintas corporaciones, y si se refiere también a las fundaciones o corporaciones internas, me refiero corporación de deporte cultural o de cultura o de otros o de todas las que perciben los recursos. Se refiere y a no se sí. establece la periodicidad, que también a mí me parece que debería estar, ¿o no? Sí, lo que pasa es que periodicidad tendría sentido si es que este informe debiera ser entregado por el solo Ministerio de la Ley. En este caso, no hay obligación de informar, salvo que el Consejo solicite el informe. Si el Consejo solicita el informe, este informe tiene que ser más detallado. Y se refiere a los aportes percibidos no por el municipio, sino que percibidos por las instituciones o las entidades a las cuales el municipio realiza aportes. Entonces, cada vez que el municipio traspasa recursos a corporaciones, fundaciones, empresas vinculadas al municipio u otro tipo de entidades,
puede el Consejo acordar solicitar un informe y ese informe tiene que ser detallado respecto de el uso de los recursos, el destino y también los movimientos que se realizaron con esos aportes. No sé si se entiende. Gracias, ministro. El diputado Kaiser había solicitado también la palabra. Gracias, señor presidente. Se entiende la intención y se comparte la intención. Ahora, ¿no sería más fácil darle al Consejo simplemente la potestad de fiscalizar a esos órganos? Es decir, a criterio, libremente, en vez de colocarle algún tipo de restricción? Colocar en la práctica estos órganos que reciben recursos municipales bajo la potestad fiscalizadora del Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, nosotros entendemos que esta es una atribución fiscalizadora finalmente, pero es una fiscalización, podríamos decir, reglada. O sea, que señala que se pueden solicitar los informes y cuál es la información mínima que debería contener este informe. Esto es bien importante porque es la información mínima, eso no obsta que el Consejo podría eventualmente solicitar información adicional. Porque en la ley actual decía solo podrá consistir en, o sea, en la ley actual podían solicitar información y no podía ser más que esa información. Con la nueva redacción se señala cuál es la información mínima de este informe, pero el Consejo podría eventualmente exigir información adicional. Diputado Mellado. Sí, gracias, presidente. Presidente, al Ejecutivo por su intermedio, llama la atención que esto de los aportes o traspasos de recursos municipales a fundaciones o corporaciones tienen una figura, pero el tema de las subvenciones solamente se puede, está establecido incluso en la norma, de que pueden recibir nuevas subvenciones quienes han rendido los gastos de la subvención anteriormente recibida, ¿cierto? Entonces, uno queda esto de que necesariamente entonces habría que fiscalizar a las corporaciones y a las fundaciones siempre. Entonces, porque de lo contrario, los que reciben subvenciones serían los únicos los que estarían rindiendo de forma permanente, porque cada vez que requieran una nueva subvención van a tener que entregar los informes de los gastos que ellos hicieron por el dinero recibido o los recursos municipales. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro. Sí, para recordar. Acabamos de aprobar que se tiene que entregar un informe trimestral por la Fundación y Corporaciones. Punto número 1. Establecemos que la unidad de control puede fiscalizar a las corporaciones y fundaciones. Eso también ya lo aprobamos. Y ahora se establece que el Consejo puede solicitar esta información adicional y cuál es el mínimo de la información que tendría que ser entregada. Eso no obsta que el Consejo podría solicitar información adicional. O sea, son 3 instrumentos de fiscalización simultáneamente. O más que de información, porque hay otros que son de transparencia y de información, más que de fiscalización todo, pero son 3 instrumentos complementarios. Gracias, diputado Kaiser. ¿O le quedó claro? No, me quedó claro. Ya. ¿Alguien más que...? Perdón, y está la auditoría externa con aporte de más de 10.000 UTM, que lo aprobamos la semana pasada. ¿Lo aprobamos o habíamos discutido todavía sobre los montos? No, eso se aprobó. Un tema de forma, presidente, cuando se solicita esta fiscalización de parte del Consejo Municipal, alguna de los aportes que se ha entregado, ¿te requiere algún quórum según lo que establece o no? ¿O puede ser un concejal o 2? Gracias, presidente. Sí, en mayoría del Consejo. Vamos a revisar aquí la norma, pero entendemos que al Consejo le corresponde, ¿ya? Al no haber regla especial en esta norma, se aplica la norma general, que es la mayoría del Consejo. Diputado Kaiser. Que es mayoría, no es ninguna mayoría calificada. Muchas gracias, señor presidente. Dado que la herramienta de control es normalmente la herramienta de la oposición, la herramienta de fiscalización, es decir, la solicitud de información, informe, lo que sea, es siempre la herramienta de la oposición, y la oposición por naturaleza normalmente tiene la minoría en el Consejo. Es decir, en el Congreso tenemos la posibilidad de solicitar, creo que con 1/3 de la Cámara, informe al gobierno, que no siempre nos responde, por el artículo 52. Una cosa sí me imagino yo que sería una mejor variante para permitir a la oposición dentro del Consejo efectivamente solicitar
la información a los órganos dependientes de la municipalidad, puesto que en este caso no sería dependiente de una mayoría, sino que efectivamente de que la minoría tenga voluntad de fiscalización. Muchas gracias, presidente. Ya. Ministro. Habría que darle una vuelta porque igual en los consejos están constituidos por 6, 8 o 10 integrantes. Entonces, con la mitad más uno de los presentes, habiendo quórum para sesionar, se podría adoptar este acuerdo. Y lo que está planteando el diputado Cáceres es que pueden hacer en los consejos de 6, 2 eventualmente, en los consejos de 8, 3, y en los consejos de 10, 4. Podríamos darle una vuelta. ¿Ah? Sí, además aprobamos que cada concejal puede, por síntesis, solicitar informe a la unidad de control interno, aparte. Démosle una vuelta, lo vamos a conversar y le vamos a dar una vuelta. Sí. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O le dejamos pendiente este? O sea, es que podríamos aprobar la norma, adelante, ¿ya? porque tendría que ser vía indicación agregar un quórum especial, podría ser una adición. Entonces podríamos aprobar esta atribución y mientras conversamos si es que se agrega algún quórum especial, que en este caso sería un quórum inferior a la mayoría absoluta de los presentes en la sesión, que es lo que ocurre en la Cámara de Diputados, que es un tercio. En rigor, no olvidemos que en la Cámara de Diputados basta un diputado o diputada para enviar un oficio pidiendo información. Basta uno. Y por eso llegan más de 30.000 oficios al año en esa materia. Bien, ¿estamos en concordancia con lo que dice el ministro? ¿Votamos y aprobamos esto? ¿O cuál es? ¿Sí? Señor presidente, ¿Sí? siempre que el secretario considere, tome nota de este compromiso y lo hagamos efectivo entonces la próxima sesión. Por su intermedio, presidente, la idea habría sido despachar hoy día este proyecto. Entonces metámosle la indicación al tiro. ¿Que la haga el Ejecutivo? Pasemos al otro y vamos a trabajar una propuesta. Bien, señor secretario, le cedemos a usted la palabra. Gracias, presidente. Página. Entonces quedaría pendiente este literal D y se pasaría al numeral 18, artículo 97 de la ley, página 48 a 50 del comparado. 48. El tema de la participación ciudadana, el número Cada de ciudadanos. municipio debe regular la ordenanza municipal. Quedaría pendiente. Sí, déjenlo pendiente. Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias, señor presidente. Comprendiendo que queremos terminar lo antes posible la tramitación de este proyecto, pero nosotros habíamos quedado en solicitar a la Contraloría que se pronunciara sobre una indicación que yo presenté la semana pasada respecto al cálculo del personal que se encuentra en fundaciones y corporaciones que dependen de la municipalidad como parte del 40% de gasto máximo del personal gasto personal. de la ley orgánica, ¿se acuerdan? El gasto en personal. Exactamente, y nosotros habíamos pedido que nos hicieran llegar opiniones al respecto. Ahí vamos a solicitarle al señor secretario que nos informe de esto. Se ofició, tal como se acordó la semana pasada, creo que fue, la opinión tanto de la Contraloría como de las dos asociaciones de municipalidades más grandes, o sea, MUCH y la Asociación Chilena, y encareciéndoles con carácter de urgente el envío de la respuesta, pero no ha llegado todavía. Esa es la sí.
pero hay que ver qué pasa. Presidente, entonces, como les decía, el próximo punto pendiente es en la página 48, el artículo 97, que se sustituye completamente. Artículo 97 de la ley. Trabajamos una propuesta que está en un... Esta se distribuyó, ¿no? Sí. Sí. Tenemos más copias. Sí, vamos a entregar copias de la propuesta con una redacción distinta respecto al artículo 97. Presidente, podríamos darle la palabra. Presidente, ¿podríamos darle la palabra a Valeria Luber para que explique la propuesta? Perfecto, señor ministro. Le damos entonces la palabra a Valeria. Muchas gracias, presidente. Esta es una propuesta de la moción sobre la que el Ejecutivo no presentó indicaciones. Lo que hace la moción es reemplazar el artículo 97 y establecía que la ordenanza municipal de participación debía atender a ciertos mínimos y señalaba números de ciudadanos que podían solicitar estas audiencias públicas y debían otorgarse. En atención a lo que se conversó por la comisión en sesiones pasadas, nosotros pensamos que la parte de la propuesta que se refiere a estos quórums podría votarse por separado, de manera que lo que ustedes tienen en la página segunda de lo que les acaban de repartir, que está destacado en amarillo, esa parte podría salvarse, dado que ahí se regula que las audiencias ante el Consejo Municipal y las municipalidades deberán realizarse por medios electrónicos y así se solicita por los requirentes. Y luego, la segunda parte que estaba en destacado, con respecto a las audiencias ante el Consejo Municipal, al finalizar, los requirentes podrán solicitar a la municipalidad un pronunciamiento por escrito respecto a la materia planteada, indicando en ella las medidas concretas que adoptará respecto a la misma o los motivos fundados por los que no se tomarán medidas. Nosotros vemos que estas dos partes, el inciso penúltimo y la primera parte del inciso final, no generan un conflicto ni mayores costos para las municipalidades. Vemos que sí habría un valor en facilitar el que las audiencias se puedan realizar de manera electrónica. Hoy día las municipalidades están adaptadas ya a los formatos híbridos, entonces vemos que incluso podría facilitar el funcionamiento de los consejos. Y la última parte vemos que también va a dejar más claro para quienes requieren una audiencia cómo hacer una solicitud y en el fondo establecer que deba haber un pronunciamiento sobre las materias planteadas, que también es como un poco lo natural. Entonces, si se votara por separado y quedara la norma vigente, estas dos partes quedarían como incisos finales. En el fondo del proyecto se rechazaría todo lo demás de la moción y estas dos partes en destacado pasarían a ser incisos finales de la norma actual vigente del artículo 97. Gracias. Se ofrece la palabra en relación a esta temática. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Lo marcado en amarillo, Sí. a mí me parece que el último párrafo era perfectamente útil, en el sentido de que también establecía un plazo para la respuesta, con lo cual también se obligaba a la municipalidad efectivamente a cumplir con esta obligación. De otra manera se puede extender el plazo de no respuesta, como lo conocemos de otras instituciones del Estado, de manera indefinida. Entonces, yo lo dejaría con plazo. ¿Con el plazo? Sí, con el plazo. ¿Por qué no? 15 días me parece que, aparte son, dice no superior a 15 días. Normalmente cuando no se incluye la palabra hábil o no hábil, son 15 días hábiles, ¿no? Hábiles. Exactamente, son 15 días hábiles, son 3 semanas, es tiempo más que suficiente para formular una respuesta a una solicitud. ¿No? Correcto. Lo podemos poner hábiles en el sentido, pero... ¿Algún otro comentario en relación a esta modificación o indicación?
Presidente. Ministro, usted tiene la palabra. Sí, no sé si es posible entonces, agregando el último párrafo, votar la nueva propuesta, o sea, manteniendo el último inciso. Entendemos que son 15 días hábiles, toda vez que si no dice que son corridos, son hábiles. Se aplica la regla general, por tanto, de lunes a viernes, es un plazo de 3 semanas, entonces más que suficiente para que den una respuesta. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que cuando la ley no dice, se entiende que son hábiles. Cuando la ley no dice que es hábil. Sí, pues, lo que abunda no daña. Lo que abunda no daña. Podría decir hábiles, si le parece a la comisión. Entonces, claridad para saber cómo se va a votar aquí la redacción. ¿Y cómo se hace para agregarle hábiles? A ver, presidente, esto sería entonces una nueva una indicación en el fondo. Indicación. Tendrían que firmarla los que estén de acuerdo con ella y ver la redacción final realmente cómo queda. Si es la columna derecha del comparado que distribuyó el Ejecutivo más el agregado del pronunciamiento. No. Claro, o sea, es una indicación. Hay una modificación del texto vigente. Ah. Que quede claro, en todo caso, que No, pero no, a ver, hay una propuesta de votar por separado para rechazar una parte y aprobar otra. Ah, ya. No, Perfecto. pero la otra es que veamos cómo quedaría el texto y aprobemos el nuevo texto con una votación nada más, no sé. Para que le quede claro a los... Esto es la ley vigente, ministro. Lo único Ya, a ver. es lo destacado final. Entonces, si se vota por separado y esto solo se Ya, aprueba, entonces, estamos lo bien. que pasa es que si es sustitutivo, podríamos entender que... A ver, para que veamos lo que estamos proponiendo. La parte negra, con letras negras del comparado en el recuadro de la derecha... Redacción final. ¿sí? donde dice. Esto le va a gustar al diputado Kaiser, que está más a la derecha y también va a haber diputados más. Eso se mantiene. Ya. Después viene con rojo, ahí no le gusta tanto. No. Con rojo, lo que se agregaría, lo nuevo que se agregaría. Y a eso con rojo habría que agregarle lo que está debajo de lo amarillo, porque lo amarillo es lo que está rojo, lo que está en la última oración. ¿Se entiende? Que está con rojo en la columna del medio. Porque el diputado que se propuso mantener el plazo de 15 días. Entonces, para que no nos enredemos, porque se rechaza, se aprueba, lo importante es cuál es el texto que se va a aprobar, ¿cierto? El texto definitivo sería el que está en la columna de la derecha, la parte con letras negras, la parte con letras rojas, más el último párrafo después del fondo amarillo, que está en la columna del medio. Y ahí habría que eventualmente agregar la palabra hábiles porque lo propuso el diputado Mellado. 15 días hábiles. Esa es la propuesta. Ya, después el secretario nos puede decir cómo se vota, pero para que los diputados y diputadas puedan leer si les gusta cómo quedó. ¿Ya? Secretario, usted es el experto y sabe cómo se vota, deberíamos En votar. definitiva, difiere del texto que está en la columna del comparado. Difiere. Sí, porque Claro, del momento que difiere, que hay una discrepancia entre ambos textos, entre la redacción final, se debería traducir en una indicación, en una nueva indicación. La única diferencia sería el Pero- hábiles que se agregaría y lo demás es del texto de la moción. Los dos incisos finales, si se votan por separado y se aprueban con el agregado de hábiles, estaría bien, porque Ya. en el fondo quedarían como solamente un agregado los dos incisos finales. Entonces, de la propuesta del nuevo artículo 97, el inciso primero y el inciso segundo se deberían rechazar todos los sustitutivos y solamente aprobar el tercero y el cuarto. Y así quedaría constituir el artículo 97, agregándole la palabra hábiles a él. Entonces se rechaza, Se rechazaría, de acuerdo al proceso ejecutivo, el inciso primero y segundo. se rechaza. Aprobaría el cuarto, el tercero y cuarto.
segundo, fuera. Rechazar, ya. Ya, entonces en votación, ¿Qué tendríamos que hacer? partamos sí, por el texto del comparado, para Sí. tendrían que empezar rechazando entonces los dos primeros incisos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. Ya, entonces en votación los dos primeros incisos hasta el que dice 35 ciudadanos en las comunas, ¿no es cierto? Hasta eso. ¿Mm? Ah, ¿sí, Ya, el juicio eso- también? Sí, sí, tenía la- Ya, entonces empezaría con la municipalidad. sí, las Entonces, en votación, entonces, los dos primeros incisos del artículo 97 propuesto en la moción. En el fondo. ¿Mm? En página 48 y 49 y hasta el inicio de la 50. No, hasta la página 50 donde dice que el efecto se determine. Audiencia pública, que el efecto se determine. Que el efecto se determine, ¿ya? Eso es. Votación A ver. separada de esos incisos. Ya. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Ya, pero es que aquí nosotros había quedado fuera la votación separada. A ver, cada municipalidad deberá regular, eso lo tenemos que votar también. Claro, votación separada. Separada. La idea es que lo rechacen. Eso es la idea, que se rechace. Que para se que tenga rechace. concordancia con... Vamos por mantenerlo. A ver, Se votaría por separado, segundo inciso por rechazar. claro, hasta las audiencias. Hasta el inciso que empieza con la audiencia, ese estaría aparte ya. Ya. Entonces, ¿habría Eso- unanimidad en rechazar esos Unanimidad dos? para rechazar. Unanimidad. Para rechazar, para que tenga concordancia con los... Ya, ¿estamos de acuerdo? Estamos revisando la asistencia para... Ya, revise nomás, señor secretario. 8, 9, 10. 10. Sí, está presente. 11. Trisote está. 10. Sí está. 10. Pérez, Fuenzalida y Tello. Entonces ahora se votaría, Señor secretario, se votaría entonces en la página 50, el inciso que empieza con las audiencias hasta 15 días hábiles. Con el agregado 15 días hábiles. ¿con el agregado? De hábiles, después de 15 días, en la cuarta línea, antepenúltima línea, 15 días hábiles y ser publicado. ¿Eso En es? los medios digitales que cuenta la municipalidad. Ya. Ya, Entonces, en votación, eso, estos dos incisos eso hay que que... probarlo. Y en eso quedaría el artículo 97. Ya, O sea, el artículo 97 vigente más estos dos incisos finales. Ah, ya, serían aditivas la indicación. Ah, ya, perfecto. bien. Diputados, ¿alguna consulta? ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo. Unánime entonces. Ese. Claro. Sí, el texto vigente el 97, más los dos. ¿Qué haría? El texto vigente, que está con letras negras, el agregado con letras rojas, Eso es todo. Porque esto que es lo que está en amarillo, y con la última oración. Claro. Agregando un día hábil. Sí, se entiende cómo quedó, ¿no? Sí. Ya. Muchas gracias.
Bien, señor secretario, ¿qué continuamos ahora? Sí. Pasamos a la Página. a ver, no tengo la página del artículo 134 de la ley, indicación número 22. ¿Qué página sería? No, no es la página. No, hay una antes. Falta la del 134, página 57. Sí, página 57. Empieza en la página 56, ¿no es cierto? Ya, eso es. ¿Dicen qué página está? Ya, página 57, el comparado, una indicación que no está en él porque se presentó posteriormente, y que justamente motivó la consulta a la Contraloría y a las acciones de municipalidades. Es para incorporar un inciso tercero en el 134. Que se leyó la sesión pasada, pero voy a volver a leerlo. Dice así: el personal contratado en las fundaciones y corporaciones municipales será considerado como personal municipal para efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades en materia de límites al gasto en remuneraciones. Bueno, esto es lo que se hizo la consulta. Sí, pero no hemos recibido No hemos recibido la respuesta. Ahora yo sí puedo hacer Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Las comunas que caen bajo esta categoría o tendrían quizá algún problema con esta categoría son en general comunas grandes con muchos recursos que efectivamente tienen corporaciones municipales o fundaciones municipales, donde se ha producido, y lo sabemos, en los últimos años una serie de irregularidades no menores, por un lado con la ejecución y el gasto de dinero, pero por otro lado también con la contratación de personas de manera completamente irregular. En ese sentido, el considerar para efectos del gasto municipal en personal, cumpliendo con lo que es el sentido original de la ley orgánica, ¿no? Considerar a aquellos que están contratados con recursos municipales en fundaciones y corporaciones municipales como parte de la planta me parece que es solamente un mínimo de transparencia que se le puede solicitar a toda municipalidad, especialmente considerando que también hay un fallo de la Contraloría en este momento que está sincerando esta situación respecto de las personas que están a contrata y las personas que están a honorario de las municipalidades. Todo esto de alguna manera tiene que volver a ordenarse para que se pueda también gestionar de una manera transparente, señor presidente. Va en esa dirección esta norma, yo sé que puede ser de aplicación compleja, podemos incluirle algún transitorio para darle tiempo de modificar, o sea, para que las municipalidades puedan modificar su aproximación al tema, pero honestamente creo que las municipalidades van a tener que ser más creativas en materia de ir y solventar y solucionar los problemas de los ciudadanos. No necesariamente tienen que hacerlo siempre contratando a más gente y sobre todo cuando se hace de manera tan poco, muchas veces muy poco transparente y tan político-partidista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. No sé si alguien del diputado don Miguel Ángel Becker. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, en relación a lo que se está conversando y discutiendo, a mí me parece que las corporaciones tienen que ser más parte de los municipios, porque se pretende que las corporaciones sean como un anexo para contratar amigos
amigas y otros, y no se consideran como parte de la municipalidad. Entonces, y normalmente la principal subvención es municipal. Entonces, esto tiene que ser así, y estoy de acuerdo con el diputado Kaiser en relación a que va a tener que darse una suerte de plazo de implementación para que los municipios puedan reestructurar ese personal y asimilarlo entonces dentro de los procedimientos de los porcentajes que corresponden a las contrataciones adicionales que tiene cada uno de los municipios. Y entiendo que con las modificaciones de planta que hubo en este último tiempo, los municipios ya están en condiciones de poder cumplir sus labores sin tener que recurrir a este tipo de medidas. Lo que ocurre aquí también, lo comentamos la semana pasada, creo que fue el hecho de que estas asociaciones o corporaciones de seguridad están contratando una cantidad increíble de personas, y que también ahí tiene que haber un cierto grado de control, de manera que esto no se transforme en una caja pagadora de favores políticos de nadie, ni de allá ni de acá. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El ministro tiene la palabra. Sí, tengo entendido que estamos citados hasta las 4, la idea era despachar, pero no vamos a poder despachar el proyecto completo. Entonces, propongo que se espere que la comisión esperar la respuesta por escrito de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Contraloría, porque a nosotros nos han hecho saber su opinión, pero de manera informal. No nos corresponde a nosotros transmitirla, si es que esto no viene con un sello o una firma formal. Entonces podría quedar para la próxima sesión, porque es evidente que el proyecto no lo vamos a alcanzar a despachar hoy día completo, entendiendo que a las 4 se ve el otro proyecto. Sí. Ok, ministro. Sí, no, es que secretario, quería constatar si efectivamente había llegado don Luis Taller del Servicio de Migración. Allá, porque en ese caso, claro, habría que... Ya, podríamos, ¿qué les parece si quedamos hasta aquí y esperamos? Tengo entendido que la respuesta de la Contraloría creo que está por llegar. Hoy, incluso ya han anunciado que el día de hoy a lo mejor estaríamos... Esperemos la respuesta. Sí, y habría que esperar entonces la respuesta de la Contraloría y de las asociaciones. Diputado Sí, Becker. presidente, muy breve, que estoy en contacto precisamente con la Asociación de Municipios de Chile, con la señora Gabriela Correa, y precisamente ellos ya enviaron la petición de información a los municipios. En general no están de acuerdo, pero están esperando la respuesta de los mismos para poder enviarnos la información. Gracias. Yo también lo veo bastante complejo, o sea, por el conocimiento que uno tiene, estas son organizaciones que tienen una personalidad jurídica distinta, una razón jurídica distinta, por lo tanto, y además tenemos que tener presente que la reestructuración de las plantas municipales no hace muchos años que ocurrió en este país. Entonces, si no, mi memoria no me engaña, yo creo que hace 3 años que se produjo la última reestructuración de las plantas municipales, y si se quiere, ¿no es cierto?, considerar la propuesta que se está comentando, que yo creo que al menos de las asociaciones no van a estar de acuerdo, ¿verdad?, con esa premisa, pero bueno, tenemos que esperar la respuesta de la consulta que hicimos, y que yo creo que sería prudente que dejemos esto hasta acá. Así que agradecer nuevamente al ministro y sus asesores en torno a la participación y lo que es la gestación y continuidad que se le ha dado a este proyecto. Muchas gracias. Perdón, ¿usted pidió la palabra? ¿Usted pide harto la palabra? Cierto, señor presidente. Pero existe, a mí me gustaría dejarlo solamente porque como lo vamos a votar la próxima vez, quizás se pueda olvidar. Pero aquí hay organizaciones que son, yo podría decir, en algunas ocasiones incluso ideológicamente falsas. Son parte de la municipalidad, pero hacen como que no son parte de la municipalidad para poder hacerle el quite al límite de gasto en personal que establece la ley orgánica. Y en ese sentido, de alguna manera hay que transparentar y sincerar eso. Existe una razón por la cual existe un límite. Ahora, yo entiendo que a las municipalidades no les guste esto, puede que efectivamente provoque problemas en la gestión, pero también es cierto que el 70% de los recursos, según la Universidad del Desarrollo, en las municipalidades se está malgastando. Entonces quizás sea bueno que tengan problemas y tengan que optimizar sus procesos de gestión y empiecen a entregarle los recursos a la gente cuando corresponde. Como decían por ahí, no le preguntes a los sapos cuando quieres secar el pantano. Y en este caso específico, efectivamente, estamos hablando con los incumbentes.
de aquellas organizaciones que teniendo esta autonomía, bueno, pueden disponer de recursos de los cuales de otra manera no podrían disponer de manera libre para contratar personal. Y no es el sentido de la ley. ¿Queremos cambiar la ley orgánica constitucional? El límite, encantado, hablemos de eso. Podemos subir a 50%, por ejemplo, la cantidad de gasto de los municipios en personal, si así lo desean. Pero no puede mantenerse esta situación en el largo plazo porque, bueno, es como la ley de nulidades antes. En que había que, decían todos, no, nunca estuvimos casados, no era mi domicilio. No era mi domicilio, yo nunca estuve casado. Es muy chilena la solución y es muy poco transparente, así que sería bueno que la transparentáramos y arregláramos este problema al tiro, ahora que podemos. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, diputado Kaiser. Diputado Cosme Mellado. Sí, solamente un comentario, presidente, por su intermedio, el Ejecutivo. Si bien es cierto, lo que busca esta iniciativa es tratar de transparentar sobre todo lo que ocurre en las corporaciones, no hay que olvidarse que no existen corporaciones en todos los municipios del país. Las comunas pequeñas no tienen corporaciones de educación ni salud, tienen departamentos de educación. Entonces, como existen los departamentos de educación, es muy distinta la figura. Por lo tanto, es mucho más fácil fiscalizar también. No existe la autonomía que tienen las corporaciones. Yo creo que sería importante el dato de saber cuántas corporaciones administradas por la municipalidad, tanto educación o salud, existen por región en nuestro país. Porque aquí estamos echando en el mismo saco a toda la administración municipal, considerando que la dificultad la tenemos con las corporaciones que tienen autonomía en el manejo de sus recursos. Por lo tanto, estamos hablando de los municipios más grandes. Y esos son los que tienen hoy día la dificultad mayor. Por lo tanto, los municipios pequeños, no tienen esta misma figura. Por lo tanto, creo que sería interesante también ver qué posición va a tener el Ejecutivo con respecto a ver cómo apunta, en este caso, presidente, de tener información de los municipios que tienen corporaciones tanto salud y educación y también otro tipo de instituciones que se han creado en nuestras municipalidades. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Anunciarles que acaba de llegar el informe o respuesta de la Contraloría y, bueno, es medio extenso el informe, así que vamos a hacerlo llegar a todos los actores que estamos acá. Sí, exactamente. ¿Ya? Bien. Agradecemos entonces la participación nuevamente del ministro y sus asesores. Muchas gracias. ¿Paramos un ratito? Suspende, claro, unos 3 minutos. Vamos a suspender unos 3 o 5 minutos para poder continuar con el otro tema. 5 minutos. Y la temática que tenemos que abordar en nuestro orden del día, a continuación, es continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que modifica la ley 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado y la ley 21.325 en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata del personas extranjeras que ingresan de forma irregular al territorio nacional. Boletín 16034-06. Esta iniciativa, este proyecto tiene vencimiento de la urgencia el 1 de noviembre. Nos acompaña en esta oportunidad el señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, y también el director nacional de Migraciones, don Luis Taller. Presidente, breve. Gracias. Pónganos al día. En la sesión pasada que se vio este proyecto, se votó hasta la indicación número 2, página 3 del comparado. Se aprobó por simple mayoría, la indicación número 2. Luego de esa sesión, la Secretaría recibió dos firmas, digamos, anunciando el retiro de las indicaciones números 3 y 4. La indicación número 3, que modifica el artículo 6 de la ley, y la indicación número 4, que modifica el artículo 3. Esas fueron retiradas. Correspondería entonces ahora retomar la votación de las indicaciones al artículo 6, ¿no es cierto? Hay otra indicación que no están en el comparado porque se presentaron después. Las indicaciones son las siguientes, al artículo 6, son de los diputados Trisotti y Kaiser.
La primera indicación es para reemplazar el epígrafe del artículo, es decir, que dice no sanción por ingreso clandestino y residente irregular. Lo reemplaza por el epígrafe refugio y residencia irregular. Y la segunda indicación al artículo 6 es para suprimir su inciso segundo. Bien, voy a ofrecer la palabra al diputado don Renzo Trisotti para que nos dé mayor abundamiento en relación a esta indicación. Diputado. Muchas gracias, presidente. Tal como se señaló, esta indicación tiene dos grandes objetivos. El primero de ellos es poder modificar el título del artículo 6º, que estableció originalmente la no sanción por ingreso clandestino y residencia irregular, y lo cambiamos por refugio y residencia irregular. Esto tiene por objeto poder hacerlo concordante con una votación y una modificación aprobada en la sesión anterior, donde derechamente se eliminó las no sanciones por ingresos clandestinos, y es con el objeto de que haya una plena concordancia entre las normas. Y el segundo objetivo pretende poder eliminar el inciso segundo, toda vez que a nuestro juicio inducía a confusión, ya que hablaba del solicitante de refugio y no del refugiado propiamente tal, que hubiera ingresado o que reside irregularmente en el país, y se mencionaban ciertas limitaciones de circulación para este tipo de extranjeros sin precisar cuáles son, en qué condiciones se aplicaban estas condiciones, si se limitaba a los refugiados o a todos los migrantes. Por lo tanto nos confundía en definitiva el estatuto jurídico. Por lo tanto esta indicación pretende proponer una redacción que sea mucho más concordante, mucho más adecuada, mucho más coherente con la idea matriz de este proyecto, cuál es que el solicitante de refugio quede sujeto a un procedimiento que establece esta ley, eliminándose el ingreso irregular que supone un ingreso clandestino, señor presidente. Ese es el fundamento de dicha indicación que hemos presentado conjuntamente con el diputado Kaiser. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Solicitó la palabra la diputada Orsini. Gracias, presidente. Es más bien un punto de reglamento procedimental. Resulta tremendamente difícil poder discutir una indicación que no tenemos. No está en el comparado la indicación a la que hace referencia el diputado Trisotti, no está impresa tampoco en nuestras manos, y no tuvimos tiempo para revisarlo con nuestros asesores especializados también en nuestras bancadas. Entonces, yo quisiera pedirle, de ser posible, votar aquellas indicaciones que están en el comparado, que podemos leer, y luego votar las que se han presentado el día de hoy, o buscar alguna manera, pero yo me niego rotundamente a votar una indicación que no puedo leer, presidente. A ver, hacer una aclaración, que esta indicación se acaba de incorporar, digamos, a lo que es el texto de lo que es el proyecto, y por eso que no se ha incorporado. Pero de igual manera creo que procedimentalmente es posible incorporar indicaciones en momentos de votación. Sí, señor secretario. Sí, así es. ¿Se pueden sacar copias? ¿Se pueden sacar copias? Lo que pasa es que se acaba de ingresar la indicación y obviamente hay un solo ejemplar, pero se pueden sacar copias. Ya vienen copias. Ofrecer la palabra al Sí. Ejecutivo. Bien, en relación a esta indicación le queremos ofrecer, por supuesto, que la palabra al Ejecutivo. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a entregar una primera opinión que va, por supuesto, a ser complementada por nuestro director del Servicio Nacional de Migración. Hay que recordar que el espíritu del proyecto es justamente permitir que el Estado tome decisiones para proteger de buena manera a quienes certifiquen efectivamente su condición de refugiado. Y en ese contexto, lo que plantea el proyecto de ley es que para que la persona sea reconocida como solicitante de la condición de refugio,
significa que previamente a esa condición ingresó al país, fue entrevistada por el Servicio Nacional de Migraciones. El Servicio Nacional de Migraciones consideró que cumplía los requisitos del artículo 2 de la Ley de Refugiados y por tanto cumplía los requisitos para solicitar refugio, o sea, pasó un filtro de admisibilidad y a partir de ese momento formalmente pasó a ser un solicitante de refugio. O sea, el Estado chileno, ¿cierto?, hizo una primera verificación y consideró que cumplía los requisitos establecidos en la ley y por eso le permitió pasar a la condición de solicitante de refugio. Si no lo hubiese cumplido, de acuerdo a lo que propone el proyecto de ley, lo habría rechazado de manera fundada el Servicio Nacional de Migraciones. Y en ese contexto, si ya el Estado reconoció que cumplía condiciones formales, a mí... Bien, a ver, para evitar cualquier mala interpretación, voy a suspender unos minutos la sesión. El Ejecutivo. Sí, muchas gracias, presidente. Como criterio general voy a decir que estamos primero con de acuerdo con la primera parte de la indicación, que es la modificación a la epígrafe, y en contra de la segunda parte de la indicación, que es la eliminación del inciso segundo del artículo 6. Quiero fundamentar, y estaba tratando de fundamentar, por qué estamos en contra de la eliminación del inciso segundo. Porque se habla de solicitantes, que es lo que se ha cuestionado aquí, y el solicitante, de acuerdo a lo que propone la ley, pasó un primer contacto con el estado de certificación con el Estado chileno. O sea, es una persona que ingresó al país y que, entrevistada por el Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio Nacional de Migraciones estimó que cumplía los requisitos del artículo 2 de la Ley de Refugiados y le permitió, por lo tanto, seguir el proceso de solicitud de refugio y pasó a ser un solicitante de refugio. Si el Servicio Nacional de Migraciones hubiese considerado que no cumplía los requisitos para solicitar el refugio, se lo habría rechazado. Por lo tanto, como el Estado ya considera que cumple los requisitos para optar a un refugio y le permitió ser un solicitante del refugio, estamos hablando de una persona que el Estado chileno tiene elementos de juicio suficientes para considerar que está siendo perseguido en su país de origen, que su vida está en peligro y por lo tanto le permite dentro del territorio nacional seguir su solicitud de refugio. Y desde esa perspectiva no correspondería que lo sancionáramos. Estamos reconociendo que esa persona que ingresó al territorio nacional viene de un país donde su vida está en peligro o está siendo perseguido. Desde esa perspectiva no nos parece razonable o no compartimos la idea de eliminar el inciso segundo, que lo que busca justamente es permitir que esa persona no sea víctima de sanciones dentro del territorio nacional en virtud que ya asumimos que cumple los requisitos de refugiado, o por lo menos para solicitar el refugio. Muchas gracias, presidente, y el director podrá complementar si así lo estima. Gracias, subsecretario. No sé si usted quiere continuar de inmediato. Un pequeño alcance, señor presidente. Normalmente cuando una persona pasa a la evaluación, ¿cierto?, de su solicitud, se suspende la medida eventual sancionatoria y si es rechazado posteriormente, se reactiva eso. Vale decir, se podría llegar a una especie de consenso donde el solicitante que tiene una infracción, como el ingreso irregular, se le suspenda la eventual sanción mientras está siendo evaluado, ¿ya?, para luego aplicar la sanción una vez que, en la eventualidad de que se rechace la solicitud finalmente, puesto que si se activa, por ejemplo, un procedimiento de expulsión para una persona que es y pasó el primer filtro, que está siendo evaluada y que eventualmente puede estar siendo perseguida en su país, podríamos estar incumpliendo este principio de no devolución y expulsar a la persona al país donde está siendo perseguida. Gracias, señor director. Ha solicitado la palabra el diputado señor Kaiser y la diputada Orsini a continuación. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que sucede en el inciso 2? Dice textual:
respecto de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado que hayan ingresado o que residan irregularmente en el territorio nacional. Respecto de residir irregularmente, uno puede haber ingresado con otro título, un título legal de ingreso al país y, por ejemplo, turista, y resulta que no puede volverse a su país porque está siendo perseguido políticamente. Ahí podríamos estar de acuerdo con el gobierno. Pero quien haya ingresado irregularmente al país lo hace tratando de evitar a la autoridad, con lo cual yo presumo dolo, puesto que si tiene un título para solicitar la condición de refugiado, la lógica indica que lo primero que haga es buscar a un representante de la autoridad, es ir a un paso habilitado. Es muchísimo más fácil conseguir refugio yendo a un paso habilitado y diciéndole a Carabineros de Chile, a la PDI o a quien corresponda, que está solicitando refugio, que pagarle a un coyote, ingresar por un paso no habilitado, arriesgar a veces incluso la vida, para después, en algún momento en el futuro, ir a una oficina de migraciones y decir, oiga, yo la verdad es que soy refugiado. No tiene sentido desde el punto de vista lógico que una persona que tenga título de refugiado y que esté siendo perseguido políticamente en un tercer país se conduzca de esa manera en el país donde está buscando asilo. En ese sentido, el inciso 2 conduce simplemente a generar un incentivo perverso para aquellas personas que hayan sido traficadas hacia Chile para demandar refugio, puesto que les entrega un título de permanencia durante el periodo que plantea el señor director de Migraciones. Entonces, nosotros lo que tenemos, o lo que queremos, creo yo, es que todos los ingresos a Chile se produzcan por paso habilitado. Todos. Tanto aquel que quiere inmigrar a nuestro país como aquel que está solicitando refugio en nuestro país. Y no podemos, por tanto, premiar o incentivar el ingreso irregular. Especialmente porque no tiene sentido desde el punto de vista de un refugiado tampoco. Entonces yo plantearía que respecto de esta eliminación del inciso segundo, que no tiene efecto por lo demás para personas que hayan entrado con título regular al país, como turista, como residente, y que pidan entonces un reconocimiento como refugiado. Que nosotros efectivamente borremos esta mención, puesto que lo que hace es crear incentivos perversos. Nada más. ¿No? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. La diputada Orsini y diputada Morales. Sí, gracias, presidente. Quiero volver a argumentar en el sentido de la indicación anterior en la sesión pasada. Quiero señalar que exigir que un solicitante de asilo ingrese por un paso habilitado es también desconocer que el refugiado es una persona que tiene fundados temores de ser perseguida por diversos motivos, raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, opiniones políticas, etcétera. O sea, es alguien que está escapando de una situación de vulneración de sus derechos, lo cual evidentemente va a impedir que cumpla con todos los requisitos que cada país exige para poder ingresar por un paso habilitado. Y creo que esta discusión está un poco zanjada, también lo mencioné en la sesión anterior, por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en particular el artículo 31, que establece de manera explícita la prohibición de que los estados firmantes, entre ellos Chile, ratificado por el Congreso Nacional, pueda sancionar de cualquier forma a las personas refugiadas simplemente por la entrada irregular al país, presidente. Entonces, creo que esta indicación es una flagrante violación al derecho a buscar y recibir asilo que establece el convenio recientemente citado. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Morales. Gracias, presidente, por su intermedio. Creo que las justificaciones de la indicación son absolutamente contradictorias al propio texto, porque entiendo que lo que se está justificando acá para eliminar este inciso es que se estaría generando un incentivo para que las personas que solicitan refugio ingresen por pasos irregulares. Y eso parte del supuesto que estas personas están en una situación en que pueden elegir
y según lo que entiendo acá de la redacción, este inciso aplica para aquellos que se hayan visto forzados a recurrir a redes de tráfico ilícito de migrantes como forma de asegurar su ingreso al territorio y obtener protección. Entonces, le quería pedir al Ejecutivo si por favor me puede confirmar si es así, porque estamos en un caso muy excepcional, donde no hay una posibilidad de que alguien elija, sino que más bien ha sido forzado a ingresar por esos pasos. Si es posible que nos cuenten y quizás para sensibilizar también si tenemos casos como esos, a qué casos estamos tratando de regular, porque veo que no tiene mucha fundamentación la indicación propuesta. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputada Morales. Diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. Aquí se confunde una vez más la calidad de solicitante con la calidad de refugiado. El hecho de solicitar refugio confiere la calidad de solicitante de refugio, no de refugiado. Es refugiado solo aquel que es reconocido por el Estado como tal. Esa es una calidad que entrega el Estado. Ese es el primer punto. El segundo punto, y respecto de lo forzoso de tener que utilizar una red ilegal, es decir, delincuencial, para ingresar al país. Eso lo tendría que probar la persona que ha sido detenida ingresando ilegalmente. Lo tendría que probar que efectivamente no tenía ninguna otra posibilidad que ingresar por un paso clandestino, existiendo y siendo muchísimo más fácil ingresar a Chile, por lo menos cuando uno no es refugiado de Bolivia, Perú o Argentina, que creo que no son países en los cuales se dé esta situación de que la gente tenga que escapar, ya existiendo la posibilidad cierta, fácil y muchísimo más barata de simplemente ir al paso habilitado y decir, ¿sabe qué más? Yo necesito refugio. Entonces no tiene ninguna lógica más allá de aquella, pues yo comprendo que aquel que trata de evitar a la autoridad lo hace porque tiene alguna razón para ello, es decir, no tiene título. Y se puede presumir dolo a la hora de que una persona trata de eludir a la autoridad, así como se presume dolo cuando alguien se fuga de la policía en un control policial. Entonces no veo la razón por la cual nosotros debiésemos mantener una exención en esta materia. Ahora, si en un caso excepcionalísimo, como por ejemplo, desde un buque salta una persona al mar porque está arrancando de una situación insostenible y llega a la costa, evidentemente que no se va a aplicar esta norma de esa manera, puesto que no está ingresando de la mano de una organización criminal. Entonces, yo la verdad es que no veo el por qué nosotros deberíamos crear una exención que beneficia a personas que terminan financiando redes de tráfico de personas, puesto que es tanto más, me repito, lamento repetirme, pero es tanto más sencillo y es tanto más eficiente también para la persona que está buscando refugio hacerlo yendo directamente a la autoridad competente en la frontera y pasando por el lugar en que corresponde. Todo el resto es una distorsión, en mi opinión, de lo que es el actuar lógico y eficiente de una persona que está buscando refugio. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, me ha solicitado la palabra el señor subsecretario y después le vamos a dar la palabra al diputado Trisotti. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que ya se ha dado el marco de los compromisos internacionales que tiene el país, por lo tanto, entrar al debate específico, porque creo que es un punto zanjado. O sea, Chile tiene compromisos internacionales ratificados por el Congreso que impiden sancionar a personas que tienen la condición de refugiados, que solicitan refugio. O sea, zanjo ese punto. A través de eso, el presidente, al diputado Kaiser, lo que él plantea es tal vez un argumento justamente que justifica no eliminarlo, porque él plantea que el sentido común, o sea, una persona que tiene en riesgo su vida, porque de eso estamos hablando, está en riesgo su vida, está siendo perseguido, lo razonable es que quiera entrar al país por los mecanismos que le den más certeza, por tanto que use, por decirlo así, los pasos habilitados y se presenta a la autoridad que hacen el control migratorio de Chile. Eso es lo razonable. Uno tendría que preguntarse por qué entonces, si eso es razonable, alguien no lo va a hacer. ¿Ah? Y la pregunta es si alguien que
que tiene su vida en peligro o la vida de sus hijos en peligro, le podemos pedir rigurosamente que actúe de manera racional para salvar su vida y la de sus hijos. Entonces, en donde sea, diputado, porque creo que una vez que alguien que considera que su vida o la vida de su familia está en peligro, toma decisiones para salvarla. Y una de las posibilidades es efectivamente que cruce la frontera para salvar la vida. No sabemos quién la está persiguiendo, porque el diputado presidente a través suyo dice Bolivia. En muchos lugares se ha perseguido personas que tienen otro origen en otros países para eliminarlas. Creo que Chile ha sido un país que ha dado ejemplo respecto a situaciones tan dramáticas como eso, en que han ido agentes de un Estado que han ido a otro país a eliminar ciudadanos chilenos. Entonces, no es una hipótesis irracional que una persona tenga su vida en peligro y que para salvarla tenga que usar la posibilidad de cruzar un país de manera irregular. Pero vuelvo al punto, a propósito de lo que plantea el diputado, lo más probable, justamente por la racionalidad del ser humano, es que utilice las vías formales. Y si en algún caso utiliza una vía informal, va a ser porque seguramente consideró que está impedido para salvar su vida de usar las vías habituales. Pero además estamos hablando de personas que el Estado chileno ya entrevistó y ya consideró que cumplían efectivamente las normas para considerar que su vida estaba en peligro y permitirle que haga la solicitud de refugio. Entonces, a mí me parece que siendo un debate posible, y a propósito de esto, puede existir esa condición y la ley tiene que colocarse en esa condición porque finalmente lo que está en riesgo es la vida de personas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario. Me había solicitado la palabra el diputado don Renzo Trisotti, después la diputada Orsini y usted, diputado Kaiser. Ya, a continuación. Gracias, señor presidente. No, en primer lugar, sin perjuicio de lo que ha planteado el señor subsecretario por su intermedio respecto de que está zanjado el estricto apego al derecho internacional por parte de nuestro país, creo que esto no puede quedar sujeto a la subjetividad de algún otro diputado, por su intermedio, presidente, de acuerdo a la interpretación que hace la diputada Orsini. El artículo 31 del Estatuto de la Convención sobre Estatutos de los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas establece de manera expresa que efectivamente los estados contratantes no van a poder imponer sanciones penales por causa de su entrada o la presencia ilegales a los refugiados que llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviere amenazado. Por lo tanto, se establece un proceso de no discriminación de la migración irregular, pero aplicándolo únicamente a quienes provienen directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviese amenazada. Eso lo pongo en contexto y que sirve para esta discusión y la del artículo anterior sobre la base de alguna solicitud de inconstitucionalidad. Pero acá creo que, respecto de la eliminación, creo que no hay que perder el foco. Acá se entiende de que está, y ese es el objetivo del presente proyecto, es poder otorgar las facultades de poder hacer un preanálisis por parte del Ejecutivo. Pero la eliminación directamente de este inciso segundo va respecto a una consecuencia, únicamente es eso. Cuando uno llega a la cuarta línea, establece que en estas hipótesis no se le van a aplicar ciertas restricciones de circulación a estas personas dentro de nuestro país en aquellos casos en que se hayan visto forzados a recurrir a redes de tráfico de migrantes como forma de asegurar su ingreso al territorio de obtener protección. Esa es únicamente la hipótesis. Acá la discusión se ha dado como que queremos obviamente eliminar el objetivo central de este proyecto. Únicamente a nuestro juicio, hoy día las hipótesis de ingresos clandestinos, la verdad, cuando se está tratando de salvarse de un persecutor externo, hace aconsejable recurrir ante las autoridades formales y ingresar de manera regular. Acá lo que nosotros no queremos es que se establezca una ventana donde se pudiera esgrimir que estaba siendo presionado para efectos de entrar de manera irregular a través de Coyote y que permita, en definitiva, no aplicársele ciertas restricciones de circulación. Eso en definitiva. Gracias. Gracias a usted, diputado. A continuación ha solicitado la palabra la diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Entiendo que se abre debate
sobre dos puntos en particular porque de verdad quiero buscar un entendimiento en esto. Primero, porque la convención a la que estamos haciendo referencia sobre el Estatuto de los Refugiados señala que no se puede sancionar a personas refugiadas. Entonces, ¿qué entendemos por personas refugiadas? Aquellas que han solicitado y ha sido aceptada su solicitud, o sea, que ha sido aceptada su solicitud de refugio, de ahí en adelante está esta protección a través de los tratados internacionales o desde antes. En mi opinión, presidente, la condición de refugiado es una calidad que no se pierde, que no se cancela, que no cesa, porque una persona haya ingresado clandestinamente. Creo que aun cuando una persona ingresa de manera irregular por las consideraciones que se han planteado en esta mesa, la persona está protegida por los instrumentos internacionales de derechos humanos y que el reconocimiento de la calidad de refugiado lo otorga el Estado receptor, pero es una declaración de una situación que es preexistente. O sea, no es que desde que el momento que decimos ahora es refugiado está protegido por el derecho internacional. Las personas cuando hacen ingreso y mientras primero son migrantes, luego son solicitantes de refugio y luego son personas refugiadas, pero la protección tiene que recaer desde el minuto 1. Y segundo, el artículo 31 de la Convención, al final hay en este tratado internacional, hay consideraciones específicas que interpretan lo que establece la norma y, perdóneme leer un segundo, pero dice explícitamente, primero, letra A, el artículo 31 prohíbe sancionar a los refugiados simplemente por causa de entrada ilegal o porque estando necesitados de refugio y protección permanezcan ilegalmente en el país. Y luego dice, letra B, se lo puedo reenviar también, no se requiere que los refugiados hayan venido directamente de territorio donde su vida o libertad se hayan visto amenazadas. Entonces, la interpretación textual que hace la misma convención en sus consideraciones específicas finales establece que no sería aplicable la interpretación que se ha planteado sobre la mesa por parte del diputado Trisotti. Eso, presidente. Gracias, diputada. Tengo pendiente una palabra del diputado Kaiser. Señor presidente, para efectos legales, una persona no es refugiada hasta que se le reconoce el carácter de tal. Estamos hablando para efectos legales, más allá de lo que es su situación personal actual o no, porque de otra manera cualquier persona puede apelar o decir que es refugiado para obtener dicha calidad y mantenerse en el país durante el periodo que le permita la ley y después tratar de integrarse de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque aquí estamos viendo lo que son los efectos legales de la normativa. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros partimos de la base de que toda persona que ingrese al país y diga refugio es efectivamente refugiado? Lo que sucede es que se produce un fenómeno que ya reconocimos y hemos visto cómo se produce en Europa, que es el abuso del refugio para permitir la inmigración ilegal. Quien vea el Tratado de Dublín, que es un tratado que es completamente conforme a las normas de derecho internacional, que es el tratado que supuestamente debía regular la inmigración y también el refugio al espacio de la Unión Europea, reconocerá que, uno, se reconoce la idea del tercer país seguro de ingreso como una forma, un argumento para rechazar a la persona que está solicitando refugio, es decir, la idea de que uno puede pasar por varios países para pedir refugio en el país que a uno le place. Por lo menos los europeos no la comparten. Segundo, se plantea que efectivamente hasta el momento de determinar si una persona tiene el derecho a refugio, es decir, efectivamente es refugiado, se mantiene bajo control del Estado receptor y tiene que ser el primer Estado por el cual ingresó a Europa. ¿Y esto por qué? Porque se tiene que establecer claramente si la condición que él apela o dice tener efectivamente es tal. Y esto en razón de seguridad, de razones de seguridad interior de la Unión Europea. Y no son otras las razones que nosotros también tenemos acá. Desde África a Europa, desde Bolivia a Chile, existen organizaciones que ganan, o a Estados Unidos, hay organizaciones que ganan cientos de millones de dólares vendiendo el pasaje a lugares donde existe una mejor situación económica.
Y esas organizaciones no pueden ser premiadas de la mano de abrirle la puerta a las personas que ellos trafican para que puedan solicitar la calidad de refugiado y así forzar una inmigración a un país al cual de otra manera no tendrían la posibilidad de inmigrar. Entonces, comprendiendo que pueden haber casos excepcionalísimos, en los cuales lo que describe el señor subsecretario por su intermedio, señor presidente, pudiese ser efectivo. Nosotros tenemos que ver lo que es la situación global en materia de migraciones y en materia de refugiados y tomar las medidas de protección que requiere nuestra nación, entre otras cosas porque de la mano de esos flujos hemos visto como en Alemania hoy día hay más de 40.000 yihadistas, en Inglaterra no sabemos cuánto, en Francia no sabemos cuánto. Sabemos que a Chile, gracias a la falta de control fronterizo, han entrado miles de delincuentes. Entonces, es cierto, tenemos una obligación humanitaria para con respecto a personas que sean perseguidas a nivel internacional, pero tenemos también la obligación humanitaria irrenunciable de proteger a nuestros ciudadanos de personas que lleguen al país y no tengan un título válido para ingresar, lo cual no significa que nosotros de plano rechacemos en la frontera a quien diga que tenga refugio, pero sí significa que no podemos premiar a aquel que financia la mafia o a aquel que miente para forzar un ingreso a nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Me ha solicitado la palabra el señor subsecretario. A continuación le voy a dar la palabra a la diputada. Ya, le damos la palabra a la diputada Astudillo y a continuación a subsecretario. Ok. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo siento que estamos entrampados en este punto porque, por un lado, algunos presumen que sí cumple con la condición de refugiado y por otro lado hay otro grupo que presume que no lo es y que está falseando su condición de... Entonces ahí no vamos a llegar nunca a un acuerdo porque en el fondo, si nos ponemos en las veredas del frente, ¿es refugiado o no es refugiado? Todos queremos abrirle las puertas a las personas que de verdad están pidiendo asilo por razones humanitarias, porque su vida peligra. Yo creo que en eso deberíamos tener consenso. Y también estamos de acuerdo en que si la persona falsamente presentó una solicitud de refugiado siendo que no la tenía, no deberíamos concedérsela, ¿cierto? Entonces, lo que quizás podríamos ver es cómo esa persona que presentó un antecedente falso tenga alguna sanción, por decirlo. O sea, es decir, que les advirtamos que si no entran, o sea, que si intentan falsear su documentación, esto va a tener consecuencias. Alguna consecuencia, es decir, nunca, o sea, no va a poder volver a entrar al país, o no sé, o veamos qué consecuencias tiene también mentir en la documentación falsa, y en eso quiero saber si el subsecretario tiene alguna propuesta que a lo mejor permita que nos reencontremos en estas posiciones. Bien, ahora que habíamos quedado con la intervención pendiente del señor subsecretario. Sí, muchas gracias. Yo creo que todos los que estamos sentados en la mesa, obviamente, estamos en contra de cualquier organización criminal que se dedique a hacer negocio con la vida de las personas. Y me refiero al tráfico ilícito de migrantes y también a la trata de personas. En ese contexto se han dado las conversaciones del gobierno chileno con el gobierno boliviano. Se va durante la próxima semana a tener una conversación presencial con el gobierno peruano y durante noviembre va a haber una conversación presencial con el gobierno venezolano. En segundo lugar, creo que está fuera de discusión también la determinación que tenemos todos los que estamos sentados aquí en la mesa de tener un buen control de la frontera. Y como aquí se ha dicho, y seguramente lo voy a reiterar, Chile está llevando adelante un proceso de empadronamiento biométrico porque no queremos tener personas que han ingresado a Chile y que no sepamos su identidad. Hemos llegado además a un acuerdo con el gobierno venezolano para que se provea, en el caso de las expulsiones de los salvoconductos, en menos de 48 horas para las expulsiones administrativas y en menos de 5 días para las expulsiones judiciales. Y además estamos llegando a un acuerdo para certificar los antecedentes penales de las personas, ciudadanos venezolanos. O sea, quiero decir eso para establecer la determinación y la voluntad de que yo creo que en eso compartimos camino. Y lo segundo, quiero cuantificar el problema.
que creo que es bien importante para saber cuál es la magnitud del problema que estamos hablando. Porque el principal problema que busca resolver la ley es que hay 29.000 personas que han solicitado refugio desde el año 2010 a agosto del 2023. 29.000. Obviamente a todos quienes solicitan refugio hoy día sin esta ley, el gobierno chileno está obligado a permitirle continuar con su solicitud de refugio y además entregarle una visa temporal de 8 meses a los 29.000 que lo han solicitado. De esos 29.000, el Estado chileno solo ha reconocido y le ha entregado la condición de refugiado a 803 de los 29.000 que la solicitaron. Por lo tanto, la ley lo que busca hacer es que no le demos visa temporal a cerca de 28.000 personas que estaban utilizando, tratar de engañar al Estado como si fuera refugiado cuando no lo eran, y poder focalizar los esfuerzos del Estado en las 800 personas que sí, efectivamente, cumplían condiciones para ser reconocidos por el Estado chileno como refugiados. Entonces, en 13 años tenemos 800 personas que el Estado chileno ha reconocido como refugiados en 13 años, para que veamos la magnitud del problema. De esos 803, ¿cuántos entraron de manera regular y cuántos irregular? La verdad, presidente, a través suyo, que es un dato que no tengo en estos momentos. Puede ser que los 803 lo hayan solicitado de manera regular, puede que haya algunos que hayan ingresado de manera irregular, pero quiero decir que son 800 en 13 años. Con la aprobación de este proyecto de ley, el Estado va a evitar darle visa temporal a más de 28.000, se habría evitado haberle dado visa temporal por 8 meses a más de 28.000 personas, que se las tenía que dar porque el Estado no tenía un medio de verificación o de análisis previo, de admisibilidad. Lo que la ley busca ahora es que si la ley que estamos discutiendo fuera vigente del 2010, habríamos habilitado 800 personas para mantener la solicitud de refugio y le habríamos rechazado la admisibilidad y por lo tanto ni le habríamos dado la condición de solicitante, ni le habríamos dado visa a más de 28.000. Ese es el problema que queremos resolver. Por lo tanto, lo quiero focalizar porque la discusión respecto a quién es refugiado y quién no es refugiado, digamos que en términos cuantitativos es pequeña, porque en 13 años hemos solo dado la condición de refugiado a 800 personas. Nuestro problema son las otras 28.000 que solicitan condición de refugio, que hoy día tenemos que darle la visa porque no tenemos un mecanismo de admisibilidad. Y eso es lo que vamos a evitar con la ley, diputado. Entiendo su preocupación, pero también creo que, como parece que compartimos, es probable que ocurra, pero si ocurre va a ser de manera excepcional, no es algo masivo, no es algo que sean 1.000 personas ni 100 personas, tal vez ni siquiera 10 personas que pudieran estar en esa condición por año. Entonces no estamos hablando de un problema de magnitud que no se pueda manejar. El problema que no podemos manejar hoy día es que más de 28.000 personas que han solicitado refugio le hemos dado visa cuando no eran refugiados y no cumplían ninguna condición de refugio, y eso es lo que el gobierno busca resolver con el proyecto de ley. Gracias, señor subsecretario. Ha solicitado la palabra la diputada Musante. Sí, gracias, presidente. Solamente y en relación a la discusión anterior, quería hacer la prevención que en el caso de que una persona se considere solicitante de la calidad de refugiado, ¿verdad?, y no con la calidad propiamente tal, igualmente es una persona migrante a quien se le aplican estatutos jurídicos que están avalados por el derecho internacional, y en eso creo que no tenemos que perdernos, no porque no haya solicitado la calidad de refugiado aún, no tiene ninguna calidad ante el derecho internacional ni hayan derechos que respetarle, y me parece también peligroso hacer presunciones de mala fe, de derecho de el ingreso de esas personas, ya sea que los califiquemos como refugiados o como solicitantes de y por lo tanto migrantes. Soy de la opinión de la diputada Astudillo, así es, de ver en qué consistirían esas sanciones y bueno, tratar de encontrar un punto intermedio en la interpretación de la calidad jurídica, pero de que existe una avalada por el derecho internacional, lo está, en el caso de que no haya consenso si es refugiado o solicitante. Bien, gracias, diputada. Ha solicitado también la palabra la diputada Morales. Gracias, presidente. Entonces, según lo que entendí de la explicación del diputado Trisotti, lo que buscaría entonces, y la explicación que dio el subsecretario por su intermedio presidente, es que la indicación lo que buscaría es que personas que ya se sometieron al proceso de admisibilidad y por tanto tienen la calidad de solicitantes de refugiados,
y que por tanto tiene una visa. Lo que busca el diputado Trisotti con esta indicación sería restringir la movilidad de esas personas o potencialmente poder restringirla. No obstante, ya se hizo un proceso de admisibilidad, son eventualmente refugiados y por tanto tienen una visa para poder trabajar. Entonces, no veo cuál es el objetivo, dado la conversación que hemos tenido acá, todavía de la indicación. Y además se trataría de personas que fueron forzadas a ingresar irregularmente. Ese sería el escenario o el grupo de personas a los que le estaríamos generando la posibilidad de limitar su movilidad en el país. Personas que ya entregaron sus papeles, fueron revisados por el Estado, el gobierno de turno indicó que existen antecedentes para ser refugiados y que, según los números que nos han entregado, se tratarían 10 años de 800 personas. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo que sucede es que una persona que, por ejemplo, ha solicitado refugio, tiene que estar a disposición de la autoridad para que ésta pueda avanzar en el proceso de determinar si efectivamente tiene derecho a refugio o no. Y por lo tanto, durante el periodo entre que solicita refugio y el momento en que el Estado le reconoce refugio, la lógica indica que efectivamente el Estado pueda decir, ¿sabe qué, señor? Por favor, quédese en Valparaíso, ¿sabe qué? Por favor, quédese en esta ciudad, porque de otra manera se interrumpen los procesos, puede incluso el solicitante quedar sin la posibilidad de acceder a la calidad de refugiado, aunque tenga el derecho a hacerlo. Aquí hay un tema que es también administrativo. Y creo que no es mucho pedirle a una persona que está pidiendo refugio en Chile que en algún momento se someta a una restricción de movimiento por el tiempo que se necesite para determinar si tiene o no ese derecho. Ese es el punto respecto de la movilidad, señor presidente. Y respecto del tema del ingreso irregular, nuevamente, si una persona, por ejemplo, a ver, pongámonos en la siguiente situación. En Bolivia hay una revolución o hay un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Y llegase gente a través de la frontera, no por el paso habilitado, porque los pasos habilitados están cerrados debido a que en la frontera, en el lado boliviano, por ejemplo, se encuentran policías impidiendo que la gente abandone el país. Ok, sería perfectamente comprensible que la gente entrase por un paso no habilitado a Chile. Pero nuevamente, ese es el primer país, sería el primer país al cual llegarían esos dichos refugiados. Y en ese caso sí se aplica la norma del derecho internacional. Una cosa muy distinta es si usted sale, no sé, de Guyana, pasa por Brasil, después se da una vuelta por Uruguay, pasa por Argentina, a Bolivia, y de ahí decide tomar el camino más difícil, que es pasar por un paso no habilitado. En ese sentido, uno tiene que presumir, yo puedo presumir, mala fe, que se está tratando de ocultar de la autoridad y que al momento de ser sorprendido dice, bueno, asilo político o refugio. En ese sentido, yo creo que la norma no deja de estar vigente, la norma que nosotros aprobamos en el Tratado Internacional que permite, o sea, no sanciona el ingreso irregular de personas que están escapando de un país vecino. Eso se va a mantener vigente, ¿no? El número 2 lo único que hace es decir, ¿sabes qué más? No existe la posibilidad, uno, de simplemente tener libertad de movimiento en el país en el periodo hasta que se te reconoce la calidad de refugiado, que a mí me parece que es el mínimo. A mi abuelo en su momento lo tuvieron incluso relegado, mi bisabuelo, ¿no? Hasta el momento en que Chile decidió que efectivamente tenía la calidad de refugiado. En esa época, estamos hablando de 1890. Y no veo ninguna razón por la cual nosotros debiésemos actuar con menos cuidado ahora. Especialmente, y se lo voy a decir, porque usted dice que el fenómeno es muy pequeño en Chile. Es muy pequeño, y estoy absolutamente de acuerdo con usted. Pero cuando usted ve a 1,5 millones de personas entrar en cosa de 4 meses a Alemania, todos diciendo que son refugiados, y sabiendo perfectamente que no son refugiados, había gente que venía de todo el resto del norte de África, etcétera, no tenían nada que ver con Siria,
y uno lo ve y lo reconoce, entonces yo ya he sido testigo del abuso del sistema. Y es por eso que los hoyos que están en el sistema tienen que ser tapados antes de que puedan ser explotados por las mafias. Pues las mafias también tienen buenos abogados. Muchísimas gracias, señor presidente. De hecho, gracias, diputado Kaiser. Ha solicitado la palabra también el diputado Renzo Trisotti. Sí. No, presidente, para poder responder directamente la pregunta. Nosotros pretendemos eliminar este segundo inciso para que en el periodo intermedio entre la solicitud y el hecho, la resolución por el cual se otorga el refugio, la persona no se le aplique o se le apliquen ciertas restricciones de circulación, si lo vemos a contrario censo, únicamente para que esté ubicable y para que esté a disposición de la autoridad durante todo ese proceso administrativo. Tan simple como eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Solicitó la palabra también la diputada Astudillo. Gracias, presidente. Es que yo, si bien entiendo el espíritu de mi colega Renzo, porque vivimos en la misma región, una región por la cual han entrado la mayoría de los migrantes irregulares y también mucho a los indeseables, que son los delincuentes y las bandas organizadas que se han permeado entre medio. Lo que me parece complejo son dos cosas. Una, estaríamos presumiendo siempre la mala fe, cuando en el derecho se presume lo contrario. O sea, y lo tendríamos como privados de libertad, o sea, como retenidos, como privados de libertad, en el fondo, presumiendo que hay mala fe. Eso me complica. Yo preferiría que se aplicara una sanción cuando se haya demostrado que existió mala fe. Y ahí podemos ver una sanción administrativa de prohibir que vuelvan a intentar ingresar al país por un largo tiempo que podamos fijar. Y si ya es reiterativo, podrían tener sanciones quizás más gravosas, que habría que discutir. Pero me complica esto de presumir desde ya que todos los que solicitan refugio lo hacen de mala fe. Pensemos que en esto también hay gente que cae en estas redes de gente que trafica personas. Y son víctimas también. Entonces lo estaríamos revictimizando. Entonces, por eso yo prefiero no asumir nada antes de tiempo, ni que si son o no son, porque eso lo determina la autoridad competente, no somos nosotros. Y una vez que lo determina, el que actúa de mala fe recién recibe una sanción. Pero ¿cómo vas a privar de movilidad a una persona? Y perdón, tú te referiste a tu caso. Yo te puedo contar el mío. Mi padre, cuando tuvo que salir exiliado en tiempo de dictadura en Chile, no pudo acceder directamente al país que nos dio asilo. Nosotros tuvimos que estar un tiempo refugiados tuvimos una condición transitoria, en Brasil, que era un país que estaba en dictadura también, pero que recibía a muchos chilenos hasta que encontráramos asilo. Entonces esto también de a veces tener que transitar por otros lados, también hay casos y casos. No podemos generalizar siempre y presumiendo y pensando todo desde la mala fe, porque de toda la gente que ha ingresado a este país, yo creo que si sumamos y restamos, ha entrado más gente que viene a trabajar y a aportar que gente que viene a delinquir. Evidentemente también entiendo la lógica de poner más restricciones para que ojalá ninguna persona que viene a delinquir pueda entrar. Eso sí es importante y en ese sentido tenemos que seguir reforzando las medidas que ha implementado el Ejecutivo para proteger nuestras fronteras. Tenemos que seguir fortaleciendo y entregándole herramientas a nuestras fuerzas de orden y tenemos que usar la tecnología a disposición. Hay muchas cosas que hay que seguir haciendo en ese sentido. Pero el segundo punto que también me complica es que yo veo que no tenemos capacidad hoy día de tener a esas personas bajo vigilancia, a menos que las encerremos en un lugar. Esto de las firmas, o sea, si la persona viene con mala fe, créeme que va a encontrar la forma de arrancar. Y no tenemos cómo perseguir. En cambio, el que viene de buena fe lo vamos a privar de libertad y lo vamos a tener ahí restringido, cuando en realidad lo único que está haciendo es velar por resguardar su vida y la de su familia. Es como muchas veces nos pasa en la ley, que de una buena intención legislativa se aprovechan los que quieren hacer las cosas mal y perjudicamos muchas veces a los que tratan de hacer las cosas como corresponde. Entonces, no sé, hace un rato atrás yo le había preguntado al subse, pero no me respondió en ese sentido si la sanción pudiera venir una vez que se compruebe
perdón, que aquí hay un acto de mala fe y que eso tampoco quede impune, porque también queremos desincentivar a que la gente mal utiliza esta condición de refugiado con tal de ganar algunos beneficios. Usted, en una conversación que tuvimos de pasillo por ahí, me dijo, claro, ya les estamos quitando este beneficio que tenían, le estamos quitando un beneficio que era que tenían una suerte de asilo por 8 meses, aquí una visa de 8 meses, se la estamos quitando, pero quizás no es suficiente. Quizás sería bueno también, para poder avanzar en este punto, que encontremos una sanción a quienes mientan, a quienes actúen también de mala fe tratando de engañar a las autoridades de nuestro país. Diputada, me he pedido la palabra el diputado Becker y el diputado Kaiser también, al parecer. ¿Diputado Becker? Sí, a ver, la verdad las cosas es que ya son las 17 horas y yo no sé si les parece a usted, yo creo que prudente, como no se ha podido todavía clarificar y llegar a un consenso en estas indicaciones, no sé qué les parece si las dejamos para la próxima sesión, por una sanidad más que nada de carácter mental, digamos, y poder agotar todo lo que sea necesario para poder llegar a ciertos acuerdos. ¿Les parece? Pero me había pedido la palabra el señor director de Migraciones. Brevemente, sobre el punto, presidente, responderle a la diputada. El artículo 18 establece sanciones en caso de la renuncia o la cancelación de la condición en caso de si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados para la condición de refugiado. Y eso se ve en el proceso de análisis. O sea, existe una sanción y eso perfectamente podría aplicar al proceso inicial que estamos proponiendo. Vale decir que si se comprueba en la fase inicial, se establece que presentó, digamos, información falsa, se establece la revocación, la cancelación o eventualmente, si tiene ingreso regular, las normas generales que aplicarían, por ejemplo, la expulsión o la orden de abandono. Lo que pasa es que eso yo lo tengo claro y en algún momento lo aclaré con el subsecretario, pero lo que me preocupa es que eso aplica para todos, o sea, para que el que trató de entrar de manera irregular también se le puede expulsar si no hizo las cosas bien, si tiene antecedentes y qué sé yo, y en este caso hay un acto de mala fe, que es mentir. Entonces, esto creo que también debería contemplar una figura especial y una sanción asociada a esto. O sea, no es lo mismo que el otro que trató también de entrar a la mala que aquel que trató de falsear documentación o qué sé yo. Entonces, a lo mejor para darle una vuelta. Gracias, diputada. Diputado Kaiser, la última palabra. Gracias, señor presidente. No, lo único que le quería plantear a la colega Astudillo, por su intermedio, señor presidente, es que nosotros vamos justo en la dirección en la cual usted quiere ir. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos pensando en una reducción dramática de plazos, pero también en una posibilidad mucho más, en una aproximación mucho más eficiente para tomar decisiones. Es decir, creemos que hoy en día con la identidad digital que uno tiene en redes, especialmente si uno es activista político, por ejemplo, ¿ya? Con los niveles de conocimiento que hay de personas que son o pueden ser perseguidas, etcétera, uno puede llegar a una conclusión respecto del derecho a ser refugiado de manera muy, muy rápida. No es tan difícil, ¿no? Y en ese sentido consideramos plazos mucho más cortos, pero para poder cumplir con esos plazos mucho más cortos, para poder entregar la calidad o rechazar la calidad de refugiado de una persona, naturalmente se tiene que tener a las personas a disposición. Y de otra manera, es que por eso estoy planteando. En Alemania, por ejemplo, en Austria, en Grecia, en Italia, que son todas democracias ampliamente reconocidas, hasta el momento en el cual se entrega o no la calidad de refugiado, ¿no? Las personas están en un centro y se mantienen en ese centro y no circulan libremente por los países. Y la lógica sería que para aquellas personas que ingresen a Chile y soliciten refugio, la lógica sea exactamente la misma. En un periodo lo suficientemente corto como para no ser violatorio de los derechos humanos, ¿no? La restricción de movimiento. Y la persona que no quiera someterse a esa restricción de movimiento está también actuando de mala fe.
porque no está cooperando con el Estado receptor al cual le está pidiendo protección. En ese sentido, yo creo que más adelante, o si ve nuestras indicaciones, va a reconocer el espíritu que hay detrás. El espíritu es reconocer al refugiado político, ayudar al refugiado político e impedir que esa figura se mal utilice por parte de aquellos que creen, a través del refugio, tener una puerta para forzar la inmigración ilegal. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, gracias, diputado Kaiser. Bueno, tal como hemos acordado, queremos agradecer la participación en esta sesión al señor subsecretario del Interior y al director nacional de Migraciones, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.